Hola, ¿qué tal alumnos de la universidad? El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de hermenéutica número uno. Bueno, quiero iniciar esta clase comentándoles cómo se han sentido con la materia. Por ahí me estuvieron mandando unos mensajes para ver el tema de las referencias bíblicas, ¿sí? O de los versículos paralelos. Recuerden, amados alumnos, que toda la información que hemos visto, todas las clases, tienen un consecutivo. Yo no me he brincado absolutamente nada de su manual, por lo tanto, su manual y los videos llevan un consecutivo. Si tienen alguna duda, es importante, si vieron el video de mi clase anterior y aún así surge la duda, pónganse en contacto conmigo. Si tienen duda y no han visto el video de la clase anterior o se han brincado algún video de la clase, es importante que los vean, ya que yo trato, de hecho, creo yo que vamos de una manera tranquilos y lentos y vamos leyendo párrafo por párrafo, yo lo voy explicando. ¿Pueden surgir dudas? Por supuesto que sí. Y por eso cuando surjan estas dudas es importante que me contacten. Vuelvo a repetir, si no han visto los videos de clases pasadas o se han brincado videos, es importante que los vuelvan a ver. Los videos, si ustedes notan, tienen una duración de entre 35 a máximo 50 minutos. Realmente son videos cortos y justamente por eso los hago así, para que les sea más fácil el volver a repetirlos y así evitar que tengan que ver videos de 2 horas o de hora y media, no. Los videos son cortos, pero es importante no brincarlos, ¿sí? Bueno, para la hermanita que me preguntaba acerca de la referencia, perdón, de los versículos paralelos, voy a utilizar esta pequeña introducción para darle la respuesta. Los versículos paralelos son aquellos versículos que nos hablan de lo mismo, pero escritos por otro autor. Yo les explicaba que esto ocurre sobre todo en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que tienen exactamente o cuentan aproximadamente con la misma historia, pero relatados o escritos por diferentes autores. Por eso es que en su Biblia, cuando viene una cita bíblica, abajito vienen unos números pequeños. Esos números pequeños quiere decir que esa misma cita tiene una relación con otro libro. Es importante leerla, ahora sí como dicen, las letras pequeñas de su Biblia para que puedan ver cuáles son los versículos paralelos. De todas maneras, yo les pasé una herramienta muy buena, la cual expliqué detalladamente, paso por paso, e incluso cuando tuve la oportunidad de ir en presencial, yo les estuve mencionando, la aplicación se llama Biblia Paralela. Y yo expliqué en un video, cuando vimos las herramientas bíblicas, yo expliqué acerca de esta aplicación paso por paso, e incluso yo aquí les expliqué en pantalla cómo fueran paso por paso para que pudieran acceder o accesar a esta aplicación. Ahí viene bien explicado. De todas maneras, ya saben que cualquier duda, con mucho gusto yo estoy para cualquier duda que tengan. Simplemente mándenme un mensajito y yo les contesto la respuesta, ¿sí? Pero les vuelvo a mencionar, lo que hemos visto está en video. No me he brincado en ninguna parte de su manual. Todo viene ahí. Si ya vieron el video, pero aún así existe la duda, no duden en contactarme. Es preferible que me contacten ahorita porque, les repito, estamos viendo las reglas de hermenéutica y más adelante van a venir un poquito más complicadas. Entonces, desde ahorita, si tienen duda, es tiempo de que expongan su duda, ¿sí? Como les mencioné, voy a estar asistiendo una vez al mes. ¿Para qué? Para revisar tareas, dudas y pues para ver cómo van avanzando en el curso, ¿sí? En esta ocasión, la próxima visita que tengo con ustedes va a ser el 8 de octubre. Sábado 8 de octubre voy a revisar tareas, voy a revisar dudas. Si por ahí tienen atrasada alguna tarea, por favor pónganse a hacerla, ya que ese día voy exclusivamente a eso, a revisar sus dudas y
pues a ver cómo van avanzando en esta materia, ¿sí? Entonces, bueno, ya les di la pequeña introducción. Voy a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada, que vimos la regla número 1 de hermenéutica, la cual nos dice que es preciso. Estoy en la página número 16 de su manual. Por favor, saquen su manual, vayan conmigo a la página 16. Me voy a esperar unos momentos en lo que lo hacen. Y vimos la primera regla de hermenéutica, la cual nos dice que es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en el sentido y usual y originario. Que bueno, está un poco revoltoso esta frase. Lo que quiere decir esta regla es tomar las palabras como vienen, no querer aplicar hermenéutica en todo. Si la palabra de Dios leemos que es pan, es pan. Si vemos que es agua, aceite, aceite. No, sí hay frases que denotan o que esconden un tesoro oculto, pero solamente algunas, no todas. No querramos agarrar la Biblia y decir que todo tiene un simbolismo, porque no es así. Algunos versículos, por supuesto que los tienen. Algunos libros también, pero no toda la Biblia, ¿sí? Veíamos en clase acerca de que leíamos que Jesús les dijo que era el pan de vida, y vimos cómo teníamos que tomar esta palabra, ¿sí? Dijimos que era pan en forma simbólica, porque no nos podíamos comer a Jesús a mordidas, ¿verdad? Estaba hablando de un pan celestial, de una vida eterna, de algo glorioso, pero tenía un sentido más allá del literal, ¿sí? Entonces, eso fue lo que vimos en la semana pasada. Vuelvo a insistir, si aún no viste el video de la semana pasada o faltaste a la clase, por favor, primero ve el video anterior, que es el video número 7, si no me equivoco, para que puedas entender lo que vamos a ver hoy. Si tú no viste la clase anterior, por favor, primero ve el video anterior para que te pongas al corriente, ¿sí? Entonces, la semana pasada vimos eso. Les dejé como tarea que contestaran los ejemplos, ¿sí? En Génesis 6:12, cómo se deben tomar las palabras carne y camino. Ese ejemplo también se los di, que carne hablaba que toda la carne había pecado, ¿sí? ¿Cómo debíamos tomar este versículo? Pues que todos habían pecado. Y camino, pues un camino, ¿verdad? Un camino literal. Vimos que hay frases que son literales y otras que son figuradas. Les dejé eso de tarea, y también les dejé de tarea la página número 18, que dice: de allí que no se puede asignar a un texto específico todos los significados que puedan encontrarse en otros versículos. No se pueden explicar todos los sentidos encontrados en los siguientes pasajes. Les dejé que leyeran esos pasajes y por qué no se podían explicar, ¿sí? Ahí van a contestar en esas líneas el por qué no podían entenderse esos versículos, ¿sí? Quizás porque a lo mejor le faltaba un contexto, quizás porque las palabras no eran las adecuadas. Ahí van a notar ustedes por qué no se podían explicar. ¿Qué más les dejé de tarea? Bueno, creo que fue toda la tarea y fue todo lo que vimos la clase pasada. El día de hoy vamos a continuar con la regla número 2 de hermenéutica, que dice que es preciso tomar las palabras en sentido que indica el conjunto de la frase del texto, ¿sí? A lo mejor el título está un poco revoltoso, pero ahorita lo vamos a entender. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar esta mañana. Te voy a pedir que cierres tus ojos donde te encuentres y oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la dicha que nos das una vez más de estar aprendiendo más acerca de tu palabra, Dios. Te pedimos que las herramientas que estamos aprendiendo, Dios, podamos ponerlas en práctica, Padre, y que tu Espíritu Santo nos dé la revelación necesaria para poder entender, comprender y aplicar todas las herramientas de hermenéutica para poder usarlas en tu palabra, Dios. Te damos gracias en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Estoy en la página número 20, ¿sí? Te voy a pedir que me acompañes a la página número 20 y voy a volver a nombrar el título de esta lección o lo que vamos a ver hoy. Regla número 2. Es preciso tomar las palabras en el sentido que indica la frase, ¿sí? Ahorita vamos a entenderlo. Dice, punto número 1, página 20, dice, este principio deriva el anterior de manera lógica. Toda palabra de la Biblia está inmersa en un contexto inmediato que es el propio texto, ¿sí? Por consiguiente, el sentido de la palabra está determinado por pensamiento que el autor se propone comunicar. De allí que es necesario e indispensable determinar cuál es la idea o pensamiento del texto y de acuerdo a este pensamiento determinar el sentido de la palabra que componen el texto en referencia. ¿Qué nos quiere decir estos dos puntos? Que toda frase o palabra en la Biblia tiene un significado o está escrito para darnos a entender algo, ¿sí? Todas las palabras en la Biblia, así sea una coma, un punto, dos puntos o una preposición de, a, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras, que son las preposiciones, tienen un significado y no están ahí solamente de adorno o no están ahí solamente pues para hacer un libro grueso y grande. No, no, no. Las palabras y los mensajes se encuentran ahí por un motivo. El autor quiere dar a entender algo y nosotros como estudiantes de teología y aplicando la hermenéutica debemos entender cuál es la finalidad de precisamente de este texto, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir estos dos puntos. Punto número 3 dice, implica que no se debe dar un solo sentido general a una palabra, pues ésta puede tener otros sentidos que están determinados por el pensamiento que comunica el autor. La semana pasada veíamos que no teníamos que buscar, entender o tratar de utilizar una palabra de la Biblia como algo o una referencia a algo. En esta regla de hermenéutica nos dice que sí hay palabras que denotan o que dan a entender otra situación. ¿Cuál situación? Nosotros debemos de descubrirla, ¿sí? Punto número 4 dice, pautas básicas para determinar el propósito del autor. Vamos a aplicar esta herramienta para que podamos entender qué nos quiere decir el autor, ¿sí? Es la regla número 2. Dice, considerar el testamento de manera básica. El Antiguo Testamento es preparación para el Nuevo, mientras que este es el cumplimiento del Antiguo. Para entender esto, les voy a poner este ejemplo. El Antiguo Testamento es la receta, ¿sí? Para que lo entendamos. Si yo les muestro ahorita un pastel de chocolate delicioso y ya horneado y decorado y todo, para que entendamos esto, el Antiguo Testamento viene a ser la receta o viene a ser ese recetario que nosotros tomamos donde vienen las instrucciones. Comprar harina, poner tantos huevos, batir, poner leche, poner tantas tazas de azúcar, etcétera. El Antiguo Testamento es eso, es una preparación del nuevo, o es el nuevo es el resultado de la preparación del antiguo. Todo está conectado, por supuesto. El pastel ya hecho y preparado lleva instrucciones, lleva una preparación. Para que entendamos esto, el Antiguo Testamento viene a ser esa preparación, esa receta, esas instrucciones que dan los autores. El Nuevo Testamento ya es el producto final, ya es el pastel realizado, ¿sí? Es lo que tenemos que entender. Dice, ejemplo, la palabra fe, bueno, aquí ya vamos a pasar acerca de las palabras. Lo que quiero que entendamos antes de pasar a esto es
cómo está conectado el Antiguo con el Nuevo Testamento, cómo tienen una relación ambos, el Antiguo prepara el Nuevo y el Nuevo es el resultado del Antiguo. Hay una conexión y en las clases pasadas yo les he dicho que es como un rompecabezas perfecto. La palabra de Dios es un rompecabezas que se une, ¿sí? Entonces, ya cerrando esto para que pasemos al siguiente tema, es lo que quiero que entendamos, ¿sí? Ahora, dice en su manual página 20, dice ejemplo, la palabra fe tiene un significado especial en el antiguo pacto que difiere del nuevo en el antiguo. El término de fe tiene la connotación de fidelidad, lealtad, mientras que en el nuevo su connotación es especial y confiar. ¿Por qué la palabra fe tiene un diferente significado en el antiguo que en el nuevo? Porque recordemos que el antiguo, poniendo el ejemplo del pastel, es una preparación. Entonces la fe en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto nos está hablando de una fidelidad o de una lealtad, ¿sí? Y en el Nuevo Pacto o ya el producto final nos está hablando de confiar y nos está hablando de que tengamos esa fe, ¿sí? Entonces aquí vemos que hay una diferencia entre el antiguo y el nuevo, no porque se contradigan, sino porque recordemos que en el antiguo es la preparación y en el nuevo es el resultado final, ¿sí? Otro ejemplo que podría poner es cuando plantamos una semilla. Tú plantas la semilla y ese árbol va creciendo, ¿sí? Hasta que se convierte en un árbol ya de un fruto, que tú puedes cortar ese fruto, esa manzana, y te la puedes comer, ¿sí? La semilla viene a ser el antiguo pacto o antiguo testamento. El árbol con frutos es el nuevo, ya es la realización, ¿sí? Por eso es que muchas palabras tienen una diferencia antes y después, ¿sí? Por eso es muy importante que entendamos este punto, ¿sí? Que el antiguo pacto es la preparación y el nuevo es la realización o el final, ¿sí? Bueno, espero que vayamos entendiendo este concepto. Dice 4.2. Consideren las ideas centrales del libro. Ejemplo, la idea central del libro de Hebreos es lo mejor es Cristo. La idea central de Hebreos, yo siempre lo he mencionado, que Hebreos es un libro que nos está hablando de Adán, que nos está hablando de principios. Hay incluso un capítulo completo que habla acerca de los hombres de la fe, el cual habla de Abraham, de Adán, de todos esos hombres que tuvieron fe. Entonces entendamos esto, el libro de Hebreos es una recopilación de todo el antiguo testamento o antiguo pacto, eh, pero se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Es como la realización o la finalización del antiguo. Otro punto importante es el considerar, 4.3, considerar el autor del libro. Cada autor tiene sus propias particularidades. Por consiguiente, usa la palabra de acuerdo a estas. Por ejemplo, Juan usa el término creer, no en el sentido de una aceptación o afirmación mental de una realidad, sino en el pleno sentido de confiar en Dios. Aquí no vamos a confundirnos ni vamos a meter alguna otra cosa. Este tema o este punto ya lo vimos en el pasado. Yo les dije que cada autor escribía de forma diferente y les puse como ejemplo, si yo predico la misma predicación que su pastor, cada uno va a utilizar su lenguaje que cada uno utiliza. El mensaje va a ser el mismo, pero las palabras van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque yo tengo mi personalidad y mi forma de hablar y su pastor tiene su personalidad y su forma de hablar. Por eso va a ser diferente la forma de hablar. El contenido va a ser el mismo, pero la forma de hablar va a ser distinto porque cada uno tiene sus propias
habilidades, destrezas y formas de hablar, incluso los movimientos de las manos. Quizás yo camino cuando predico, quizás su pastor está estático, o quizás él toma su Biblia y empieza a caminar por el auditorio y yo permanezco sentado. Cada quien tiene su personalidad. Lo que este punto nos quiere dar a entender es que cada libro y cada autor que escribió este libro tenía su forma particular de escribir y de desarrollar este pues su mensaje o lo que estaba escribiendo. Por eso es que muchas veces las palabras tienen un diferente significado. Repito, no porque la palabra de Dios o la Biblia esté equivocada o errónea, sino porque cada autor tenía un significado diferente, ¿sí? Para que entendamos esto es bien sencillo. Si yo les preguntara, para ustedes, ¿qué es el amor? Cada uno de ustedes me va a dar un significado diferente, distinto, que quizás al final en esencia va a ser lo mismo, pero cada uno va a interpretar conforme le ha ido en la vida, conforme lo ha experimentado o conforme cree que es, ¿sí? Entonces, al final, si ponemos en una cajita todas las definiciones, al final vamos a deducir que es lo mismo, ¿sí? Porque todos conocemos el amor. No habemos nadie que no conozcamos el amor. Todos lo conocemos. Por lo tanto, todos vamos a dar la definición de lo que es amor, pero con sus palabras o con sus experiencias, ¿sí? Ahora, si yo les pusiera como ejemplo una palabra que quizás no conocemos todos, ahí sí tendríamos problema. ¿Por qué? Porque algunos dirían, no sé qué es esa palabra, ¿sí? Otros dirían, no, pues yo sí sé qué es esa palabra. Y cada quien pondría una definición. A lo que voy con esto es que cada autor plasmó en la Biblia, de acuerdo a sus palabras o como ellos lo entendían, la palabra de Dios, ¿sí? Por eso vamos a encontrar diferentes definiciones de la palabra, pero al final es el mismo significado. O comprendiéndolo es lo mismo, ¿sí? Entonces ahí no creo que no hay confusión en ese punto. Ahora, punto número 5 dice, ejemplos. El significado del término fe se determina por el propósito del texto. Vamos a leer Gálatas 1:23. Ya tenemos Gálatas 1:23. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Entonces, según el autor, ¿qué es la fe para él? De acuerdo a lo que está escribiendo. Vuelvo a repetir, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Sí? Está hablando el autor entonces que la fe es como, ¿cómo lo entienden ustedes? Aquí el autor nos está diciendo que la fe para él es referente o es igual a, a la protección o al cuidado del cual tuvo Moisés, ¿sí? Vamos a cambiar la palabra fe y vamos a poner esa palabra que yo les di, cuidado. Por el cuidado, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Sí? Aquí está hablando el autor que gracias a la fe, cuando nació Moisés, pudo ser escondido por 3 meses. Entonces, para el autor, ¿qué es la fe? Según el autor, yo les puse cuidado. Puede ser también protección, puede ser también protección divina, ¿sí? Entonces, para el autor eso significa la fe, o eso quiso dar a entender con sus palabras en esta parte de la Biblia. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, Hechos 17:31. Hechos 17:31. Si traen Biblia, por favor, búsquenlo para que también lo subrayen. Hechos 17.
Hechos 17:31. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí está hablando de la fe como un regalo, ¿sí? Y vamos a cambiar la palabra de fe por regalo. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando regalo a todos con haberle levantado de los muertos. Sabemos que Cristo murió y resucitó, ¿sí? Y entregó ese plan de salvación, o la palabra de Dios dice que si creemos en Cristo vamos a ser salvos. Aquí está hablando de la fe como un regalo de Dios, ¿sí? ¿Se fijan que la connotación es diferente? Lo que leímos en el antiguo pasaje fue acerca de la fe como algo de protección. Aquí está hablando de la fe como un regalo, como algo que obtenemos, ¿sí? Todas estas definiciones, al final, ¿para ti qué es fe? Fe, dice la palabra de Dios, es creer en lo que no vemos, ¿sí? Entonces, cuidado, ¿es igual a fe? Sí. Regalo, ¿es igual a fe? También. Entonces, entendamos esto. Les vuelvo a repetir. Los autores escriben conforme ellos hablaban o conforme ellos tenían la personalidad, pero al final el mismo significado es el mismo, ¿sí? Solamente es un juego de palabras, pero al final es el mismo, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Romanos 14:23. Romanos 8:23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Creo que me equivoqué. Sí, es Romanos 14:23, perdón. Romanos 14:23. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Cómo está hablando el autor aquí que es la fe? Vuelvo a repetir, porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, no lo hace con certeza, y todo lo que no proviene de la certeza es pecado. Está hablando aquí de la fe como certeza, como asegurar, como designar, como establecer, ¿sí? Entonces, si se fijan, existen muchos significados de una palabra según el autor, que a final de cuentas, si ponemos todos los significados, da el mismo resultado. No cambia el contexto. Simplemente el autor da su definición de acuerdo a cómo él hablaba o de acuerdo a su definición, pero al final del día es lo mismo, ¿sí? Certeza, protección, creer, regalo, todo es fe, es igual a fe, hablando bíblicamente, ¿sí? Entonces, aquí vamos a encontrar en la palabra de Dios a veces que una palabra es utilizada para señalar, designar o aplicar cierta característica, pero no siempre es la misma. Cada autor utilizó las palabras conforme él hablaba, ¿sí? Vamos a regresar a su lección. Entonces, aquí vienen otras citas
esas las van a hacer ustedes. Viene Habacuc 2:4, van a buscarlo y van a poner ahí. Está hablando de la fe, ¿cómo es la fe para el autor? Romanos 1:17, Efesios 4:13 y Apocalipsis 14:12. Eso lo van a completar ya ustedes, ¿sí? Después dice, el significado del término salvación y sus similares, salvo, salvar, se determinan por el propósito del texto, ¿sí? Aquí viene exactamente lo mismo que la fe, pero de acuerdo a un propósito, ¿sí? Yo voy a hacer los primeros tres y ustedes van a hacer los que siguen, ¿sí? Vamos a ver Romanos 7:25. Romanos 7:25. Dice la palabra de Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Déjenme ver si no me confundí. 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí sí estamos hablando de la salvación. ¿Qué nos da a entender esto? Que la salvación es, pues, un estilo de vida, ¿sí? Aquí está diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, o sea, por la salvación, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con mis acciones, con mis pensamientos, sirvo a Dios, más con la carne a la ley del pecado, ¿sí? Es decir, con la carne peco, más con mi mente en Cristo sirvo a Dios. Está hablando de la salvación como una acción, ¿sí? Como una forma, un estilo de vida, para que lo entendamos. Espero que sí vayamos entendiendo, ¿sí? El siguiente punto es Romanos 13:11. Romanos 13:11. Dice la palabra de Dios, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vuelvo a repetir, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está hablando aquí que es tiempo de que pongas en acción. Está hablando de salvación como acción, ¿sí? Dice, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿sí? Está hablando de salvación de una forma de accionar, de ponte las pilas, de levántate, de ya es tiempo de que hagas las cosas. Entonces está haciendo referencia a la salvación como una acción, ¿sí? Como algo que tenemos ya que hacer, una tarea, un pendiente, un actívate, ¿sí? A eso se refiere el autor, o está hablando de la salvación como ese medio, ¿sí? Mateo 9:32. Mateo 9:32. Dice, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Mateo 9:32. Esta cita va a estar mal, alumnos, porque no habla de la salvación. Esa la vamos a brincar.
porque no habla de la salvación ni tiene un contexto de salvación, se han de haber equivocado. Entonces, solo que sea Mateo 9:3, a ver, Mateo 9. No, vamos a brincarnos esa cita porque no está hablando de la salvación. Mateo 9:32 no es. Éxodo 14:30. Éxodo 14:30. Dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Entonces dice, así salvó Jehová aquel día a Israel. ¿Cómo se está viendo aquí la salvación? Nuevamente se está viendo como una acción, ¿verdad? Como una protección, ¿sí? Vamos a cambiar esta palabra por lo que yo creo que es la definición, que es protección, o que es sí, protección, y vamos a leer el contexto. Dice, así protegió Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Entonces, la salvación aquí viene establecida como una protección, como un respaldo, como una acción que hizo Dios sobre el pueblo de Israel. Entonces, salvación para el autor aquí en este texto que estamos leyendo es acción, es protección y es algo que está haciendo, ¿sí? Van ustedes a completar las citas que vienen: Juan 12:27, Hechos 2:21 y Judas 23. Perdón, Judas 2 y 3, ¿sí? Entonces, de la misma manera, ya les di varios ejemplos. Ustedes van a poner el significado del término sangre según el propósito del texto y van a leer Mateo 27:25, Hechos 17:26, Efesios, Romanos, Génesis, Levíticos y Habacuc, y van a poner ahí para el autor cuál es el significado de sangre o cómo lo ve para el autor, qué es la sangre, y lo van a anotar ahí. Aquí termina nuestra regla número 2 de hermenéutica, pero para evitar conflictos y para evitar que no hayan entendido correctamente, voy a dar un breve resumen otra vez. La Biblia está escrita por diferentes autores. Cada autor tiene su personalidad. Cada uno habla diferente, ¿sí? Vuelvo a poner el ejemplo de su pastor. Ahora vamos a ponerlo de otro ejemplo. Vamos a poner de ejemplo un político. Vamos a poner de ejemplo a nuestro presidente, Andrés Manuel. Andrés Manuel. Y vamos a poner de ejemplo a una persona que vende en el tianguis. Uno de esos que vende verdura y que grita, llévele, llévele, a 10 el kilo de jitomate, a 20 el kilo de cebolla. Imagínenselos en un escenario. Del lado izquierdo tenemos a la persona que vende en el tianguis. Del lado derecho tenemos a Andrés Manuel, nuestro presidente. A ambos se les pide que hablen vía televisión, que den un mensaje a la población. El mensaje es el siguiente: ciudadanos, el próximo mes se les invita a que todos hagan o separen la basura de forma en una bolsa azul. Van a poner residuos orgánicos y en una bolsa verde inorgánicos. Ese es el mensaje. Cuando ustedes lo dan, pasan ese escrito, Andrés Manuel va a empezar a hablar como él habla, ¿sí? Él va a empezar a hablar
con su manera, con su tono, con sus pausas. La persona del tianguis lo va a hacer de acuerdo a como él es gritando, de forma rápida. ¿Por qué? Porque son personalidades diferentes. ¿Van a dar el mismo mensaje? Sí, por supuesto. Pero lo van a hacer de diferente manera, porque cada uno es independiente. Ese mismo ejemplo lo vamos a aplicar con la Biblia. Cada autor que escribió en la Biblia desarrolló el mensaje que el Espíritu Santo le dio y habló de acuerdo a cómo él era, de acuerdo a qué, a su educación, a su entorno, a cómo él se desenvolvió. Al final de cuentas, ¿va a dar el mismo mensaje? Sí, sí lo va a dar, pero va a utilizar palabras propias de él. Regla número 2 de hermenéutica. Debemos entender que cada autor se expresó de una forma diferente. ¿Es el mismo significado? Por supuesto, pero es hablado de una forma distinta. Entonces, lo que acabamos de ver ahorita es ejemplos de lo que significa la fe, dependiendo del autor. Vimos también lo que significa salvación, dependiendo del autor. Y vimos lo que significa sangre, de acuerdo al autor. ¿Sí? Entonces, van a completar este cuadro, página 21, 20 y 21, ¿sí? Van a completar esto. Si se les dificulta, si tienen alguna duda, por favor avísenme. Incluso en este momento que están viendo este video. Si ¿sabe qué, maestro? No le entendí. Mándame un audio. Profesor, no entiendo la actividad. Dígame por favor qué vamos a hacer. Y con mucho gusto se los vuelvo a explicar. Espero que hayamos entendido. La verdad es que creo yo está algo entendible. Estas reglas, como les repito, no están tan difíciles. Vienen un poquito más complejas. Entonces vamos aprendiendo ahorita lo básico. ¿Sí? La regla número 3, yo creo que por el tiempo... Vamos a ver el tiempo. Por el tiempo no lo vamos a ver hasta la siguiente clase, ¿sí? Ahorita, ¿qué van a hacer? Van a juntarse en equipos, en grupos, y van a realizar la actividad que les mencioné, ¿sí? Si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber. Aprovechen esto a media hora que les queda aproximadamente para juntarse en equipos y realicen esta actividad, ¿sí? Si tienen dudas, por favor, mándenme un mensaje, que yo espero que no. Lo que van a poner ahí, vuelvo a repetir para que lo podamos entender, van a poner cada autor cómo expresó la palabra, ¿sí? De acuerdo a cómo él hablaba. En la página 20, para el autor, ¿qué era la palabra fe o cómo entendía la fe? Y van a buscar cada una de las citas y en la línea poner para el autor cómo veía la fe. Después, la salvación. Después, la sangre. Y esa es la actividad que vamos a hacer el día de hoy. La regla número 3 la vamos a dejar para la siguiente semana. Y recuerden que la siguiente semana estoy con ustedes. Todas sus dudas vamos a aclararlas y también vamos a revisar tareas. Les pido de favor no falten porque es importante ver cómo vamos avanzando, ¿sí? Que pasen un excelente fin de semana. Les mando un abrazo y bendiciones.